Quisiera agradecer al doctor Rafael Ruiz, a Rafa Yáñez, que fue quien me invitó de manera directa, al ingeniero Juan Astúlvica y la doctora Zuleima, al ingeniero Juan Astúlvica también por el evento tan importante y tan relevante para nuestra patria grande que es Latinoamérica. Y por supuesto, no quisiera dejar de lado a la Cámara Internacional de Prevencionistas y al Colegio de Prevencionistas de Riesgo del Perú y al Instituto SOMA, que son las instituciones que están dando la pauta para este gran evento. Bien, pues el tema que traigo para compartir con ustedes le he titulado Intervenciones psicológicas para fortalecer el ambiente laboral y reducir el, el incidente del riesgo. Pues bien, antes de iniciar, creo que el doctor Serensky, quien me ha antecedido, ha dado una muy excelente ponencia, pero también ha dado una muy buena definición de lo que es el, la salud mental. Y cuando inicio mi presentación, precisamente voy a hablar sobre la salud mental, un tema o un término que ha venido y ha tenido su desarrollo importante y que ha dado origen precisamente a estos tres ejes que quiero trabajar con ustedes. Entonces, el primer eje es la importancia de la evaluación del clima organizacional y su relación con la seguridad. El segundo eje que quiero abordar es el impacto en el ambiente laboral, del clima laboral, para la seguridad en el trabajo, para la salud y la seguridad en el trabajo. Y finalmente, sugerir algunos programas de formación en habilidades socioemocionales que en México se están trabajando bastante desde la Secretaría de Educación Pública y desde algunos escenarios ya laborales se está trabajando muy fuerte. Y finalmente voy a cerrar con algunas propuestas que traigo para este primer congreso. Y bien, pues como les decía, creo que la importancia de la salud mental, ya muy bien definida por el doctor David Zelensky, y quiero comentarles que es interesante cómo observar los avances del ser humano ha provocado cambios estructurales organizacionales. El devenir de la vida y en las distintas formas de interpretar las experiencias laborales parten de diversos pensadores y teóricos y fundamentalmente el desarrollo de la psicología, así como los acontecimientos que han marcado la humanidad, precisamente han dado pauta para que la salud mental en el trabajo cobre relevancia, ¿eh? Y se convierta en un elemento clave dentro de las políticas de la seguridad laboral. Pues bien, quiero colocar algunos acontecimientos claves que dieron origen a esto. En primer lugar, hablar de los conceptos que fueron introducidos como el estrés y el burnout, ¿verdad? Por Freudenberger, y que estos conceptos dieron pauta a que la salud mental tuviera ese impacto que necesitábamos tener para hacer el cambio paradigmático. Hubo algunos otros estudios organizacionales, como es la ergonomía, que evidenciaron el impacto del ambiente laboral o en el ambiente laboral y en el bienestar emocional. Y pasamos ya propiamente a finales del siglo XX, donde se reconoció la salud mental, que no solo afecta al individuo, sino también afecta eh, eh, pues a la productividad y a la cultura organizacional. Pero estos fueron algunos antecedentes que dieron pauta a la importancia de la salud mental. Hubo otros acontecimientos ya en pleno siglo XXI,
principios del siglo XXI con el desarrollo de las neurociencias, la globalización y propiamente la digitalización. Estos tres últimos acontecimientos del pleno siglo XX, pues también marcaron pauta para que la salud mental tuviera esa relevancia que ahora se ha trabajado bastante en las ponencias que me han precedido. Y quiero puntualizar dos acontecimientos importantes que aceleraron esta importancia de la salud mental. Si bien la pandemia del COVID-19 para muchos de nosotros fue terrible, no estábamos preparados para recibirla. En muchas empresas, en muchos escenarios, se vislumbró un ambiente muy delicado y hubo pérdidas humanas. Quizá desde la perspectiva en México hubo un buen enfrentamiento a esta pandemia. Sin embargo, para las esferas políticas, y yo diría inclusive para las esferas sociales con alta marginalidad, desafortunadamente fue terrible. Sin embargo, para términos de lo que ahora estamos trabajando, esta actividad de este congreso, pues nos dejó realmente ver la vulnerabilidad emocional y hacer que esta vulnerabilidad emocional hiciera que la salud mental cobrara un efecto trascendental y fuera declarado un derecho fundamental. Ya lo decía el doctor David Seresky, que me antecedió, cómo ya se ha convertido en un derecho. Pues bien, también la declaración en la que se establece que la salud mental debe de ser parte Y, integral de la seguridad laboral. pero Esta cada declaración, y, esta declaración que fue dada por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, pues hicieron que afortunadamente este acontecimiento, estos dos acontecimientos hicieron que la salud mental tuviera gran importancia. No me voy a detener aquí a definir o cómo podemos conceptualizar la salud mental, porque la anterior ponencia ya lo hizo muy claramente. Sin embargo, esto dio pauta a un enfoque, yo diría, nuevo de la utilización de la salud mental en todos los ámbitos y sobre todo en el área laboral. ¿Qué es lo que provocó? Pues una visión centrada en la persona. Se buscó que la orientación a los derechos humanos y la recuperación y alejándonos un poquito del modelo biomédico tradicional. Generalmente la salud mental la considerábamos solamente en los espacios médicos tradicionales, no así dentro de las organizaciones. Sin embargo, bueno, pues con estos acontecimientos que he mencionado, esto hace que se pase al área organizacional. Y hubo un elemento también importante como es la desestigmatización de los trastornos mentales. La pandemia hace que la atención psicológica ya no se vea como un problema. Todavía en muchos de nuestros países la estamos viendo de esa manera, lo estamos viendo como algo negativo. Sin embargo, después de la pandemia, la atención psicológica hace un repunte e inclusive hoy se está dando mucho, por ejemplo, en México se está dando mucho la atención psicológica virtual, de la cual considero que es catastrófica para el ejercicio de la psicología clínica. Quizás muchos de los que están aquí o de los que nos están escuchando a través de las redes, seguramente quizás estarán de acuerdo en que, o no estarán de acuerdo en que se trabaje la salud mental o que se trabaje la terapia a través en línea. Sin embargo, creo que el COVID hizo que esto se acelerara bastante y no hay protocolos.
Desafortunadamente, lo podemos decir así, no hay protocolos claros, no hay normatividades que puntualicen cómo podemos tener atención psicológica a través de los medios electrónicos. Y es muy lamentable a veces todo lo que podamos sufrir, no solamente como psicólogos, sino también como pacientes, ¿no? Creo que el más vulnerable es el paciente. Hubo también algunos otros movimientos sociales que lucharon por el bienestar emocional. Otro elemento importante considero que es la inclusión de la salud mental en la Agenda 2030 para el desarrollo sustentable o sostenible como un componente clave para el bienestar y la equidad. Estos acontecimientos hicieron que la salud mental tuviera una relevancia importante. Ahora, ustedes se van a preguntar por qué estoy abordando la salud mental, por qué estoy haciendo este recorrido, podríamos decir, de desarrollo de la salud mental. Porque precisamente el primer eje que vamos a o que quiero trabajar con ustedes es precisamente la valoración del clima organizacional y su relación con la seguridad. Afortunadamente, estos acontecimientos que les he ido describiendo hacen o hicieron que veamos al clima organizacional de una manera diferente. Generalmente veíamos al clima organizacional como una herramienta estratégica excelente. Todos en las organizaciones, en algún momento, y desde la psicología se habla mucho del clima organizacional como una herramienta que va a ayudar a tomar decisiones, que va a ayudar a esclarecer muchos de los aspectos que se dan en las empresas. Pero bien, yo quiero hacer esta diferenciación de estos dos elementos o de estas dos conceptualizaciones del clima organizacional. Primero, quiero plantear que el clima organizacional como herramienta es fundamental, como una herramienta estratégica. Sin embargo, hay dos perspectivas o dos formas de abordarlo. La primera, como vista como un cambio estructural, cuando se enfoca en la eficiencia, cuando se enfoca en la reestructuración, cuando se enfoca en el rendimiento, en la reducción de costos. Y esta visión suele ser muy vertical y reactiva. Generalmente, yo lo he visto en la práctica, no solamente de asesoría técnica en algunas organizaciones, tanto públicas como privadas, he visto que generalmente las empresas en crisis son las que utilizan este tipo de valoraciones de clima organizacional. Generalmente. Y tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Porque son empresas que están en crisis y quieren salir a flote y entonces utilizan este tipo de enfoque que es el cambio estructural. Estamos muy acostumbrados precisamente a utilizar este tipo de estructura. Hace un par de semanas estuve en una empresa transnacional precisamente haciendo una propuesta sobre la medición de clima organizacional. Y cuando les planteaba el propósito del clima organizacional vista desde el desarrollo y la promoción, que es el segundo enfoque que quiero compartir con ustedes, les pareció raro que hablara sobre este aspecto. Cuando empiezo a investigar un poquito más sobre la empresa, observo que están en un proceso de transición. Y precisamente lo que buscaban era este enfoque de hacer la medición de un clima organizacional, pero basado en un cambio estructural. ¿Qué quiere decir eso? Que la empresa estaba en una crisis o sumergida en una crisis donde había que tomar decisiones. Ese es el primer enfoque y que todavía prevalece en muchas de nuestras empresas. Quiero decirles que de aquí en el estado donde soy yo, que es en el país México, y el estado es Tlaxcala, Tlaxcala que es el estado o el departamento, como se dice en algunos países latinoamericanos, es el estado más chiquito de México. Sin embargo, existen alrededor de Tlaxcala
5 centros industriales donde hay empresas y la mayoría, yo he estado por lo menos en 4 de esos centros industriales y la mayoría utiliza todavía mucho la herramienta del clima organizacional como, como estructura, como un cambio estructural. Sin embargo, la propuesta es esta, desde la cátedra, también me desempeño en la cátedra, en las instituciones o en las universidades más importantes aquí de Tlaxcala, siempre he tratado de transmitir, ¿verdad? La evaluación del clima organizacional no como un cambio estructural, sino como un desarrollo y promoción. ¿En dónde lo baso? Bueno, lo baso en la importancia que tiene la salud mental en las organizaciones. Y ese es un reto muy difícil que hay que empoderarse, sobre todo en las intervenciones o en las asesorías o en las consultorías. Hay que empoderarse para poder incidir. Cuesta mucho a la gente, cuesta mucho a los inversionistas, a los empresarios, pensar desde el desarrollo y la promoción. ¿Por qué? Porque esta vertiente que ahora quiero compartir con ustedes, que estoy compartiendo con ustedes, se enfoca en la centralidad del crecimiento profesional, en la capacitación y reconocimiento de los trabajadores, ¿verdad? Estos trabajadores tienen una comunicación, cuando se hace la evaluación del clima organizacional, tienen una comunicación horizontal, abierta y participativa. Generalmente este tipo de organizaciones se centra en la persona con planes de carrera y sobre todo mentoría y liderazgo. Pero difícil compartir esta mentalidad. Es muy complicado de veras compartir esta mentalidad o este tipo de enfoque sobre la administración del clima organizacional. Entonces, ¿por qué plantear el desarrollo y la promoción como un enfoque de valoración del crimen organizacional? Porque ya no lo ha dado a estos acontecimientos que he descrito anteriormente, ¿no? El poner la salud mental como base para hacer este tipo de evaluaciones es fundamental. Miren las consecuencias que puede traer desde el enfoque del cambio estructural. Generalmente, si el clima organizacional lo utilizamos desde la estructura, pues va a crear incertidumbre, va a crear estrés, desconfianza. El trabajador se va a sentir vulnerable porque a la hora de hacer la medición del clima, del clima organizacional, van a sentir temor porque no saben si los van a desaparecer de la empresa, los van a cambiar inclusive, fíjense, los pueden, que por ley, obvio, y por todo lo que tienen las normatividades en cada país, seguramente no los pueden bajar de puesto, pero sí tomar decisiones. Puede haber rotación, puede haber despidos, puede haber distracciones, puede haber desmotivación y sobre todo conductas de riesgo. Entonces, si ya la salud mental nos ha abierto un paradigma diferente de comprender la vida dentro de la organización, ¿por qué no cambiar los paradigmas en cuestión del clima organizacional y la relación con la seguridad industrial? ¿Por qué? Porque se siguen presentando los riesgos, se siguen presentando accidentes cuando la gente está pensando propiamente en qué va a pasar con la evaluación que ahora me han hecho. ¿Qué va a pasar con lo que ahora puse en esta evaluación de clima? Entonces, es muy importante que retomemos este enfoque de desarrollo humano y de la promoción. ¿Por qué? Porque en este caso, este enfoque basado propiamente desde la salud mental y su importancia que tiene en las organizaciones, pues va a promover estabilidad,
Se va a hablar de una confianza y un sentido de pertenencia y motivación. Se va a buscar la retención del personal. Se va a buscar la capacitación constante, ¿verdad? Y se va a fomentar la innovación. Se va a buscar la cooperación y la colaboración vigilante será muy importante y se tendrá una vigilancia activa. Bien, pues este es el enfoque de el clima organizacional vista desde la salud mental. Ahora bien, el siguiente eje que quiero hablar con ustedes es el impacto en el ambiente laboral. Si es bien cierto que en América Latina se han realizado grandes esfuerzos para prevenir los factores de riesgo psicosocial, me he dado la tarea de hacer una revisión ya desde el 2018, por ahí 2019, sobre cómo cada país fue trabajando los factores de riesgo psicosocial. He visto, por ejemplo, he revisado literatura de Chile, de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Costa Rica, que afortunadamente han desarrollado marcos normativos y protocolos, herramientas de evaluación precisamente para los factores del riesgo psicosocial. Y esto ha hecho que Latinoamérica avance dentro de los factores del riesgo psicosocial. Sin embargo, por ejemplo, ya en México, pues también se elaboró la norma 035 que habla de los factores del riesgo psicosocial. Y fíjense cómo tuvo su impacto en las organizaciones y cómo se fue desarrollando. Considero que fue pero muy paulatinamente su desarrollo. ¿Eh? En el Diario Oficial de la Federación, que es el medio nacional por el cual se publican todas las normas y principios que el gobierno en este momento va promoviendo las normas. Y fíjense que bien que este Diario Oficial de la Federación publicó en el 2018 la entrada de la norma 035. Pasó todo un año para que se pudiera poner o colocar de manera obligatoria para todas las organizaciones, para el 2019. Y para el 2020, el 23 de octubre, explícitamente en el Diario Oficial de la Federación, se pedía la evaluación del entorno organizacional, las condiciones físicas, sociales que influyen en el bienestar y en el desempeño y sobre todo la salud de los trabajadores. Pero ¿qué pasa con esta normatividad? Desafortunadamente, y lo puedo decir abiertamente, porque es una de las normas en las cuales generalmente me visito algunas organizaciones para revisar y para ayudarles a su implementación. Desafortunadamente hay una simulación organizacional, ¿no? Hay empresas que solamente evalúan, son 7 responsabilidades que tiene el patrón y aproximadamente 12 responsabilidades que tiene los trabajadores dentro de las organizaciones para la implementación de la norma. Y solamente son 3 las que se llevan a cabo. Solamente es la publicación de que se está trabajando sobre la norma, hacen algunas evaluaciones sobre el evento traumático severo, eligen algunas personas y desafortunadamente, fíjense lo que está sucediendo, eligen quizás a 1 o 2 personas de algún área y evalúan el entorno organizacional aplicando una encuesta también a través, sacan una muestra significativa de la empresa y eso es lo que presentan de evidencia. Entonces, todavía existe mucha simulación organizacional. Y cuando uno les dice que lo que están haciendo es simulación organizacional, obvio que las empresas tienen resistencia, ¿verdad? Se alían inclusive con los inspectores y
Algo que puedo decir que también está el castigo o está el palo, como se pueda decir, ¿verdad? Que va entre los 4,000 y los 500,000 pesos de multas por no implementar la norma. Sin embargo, prefieren aliarse con los inspectores y cubrir de manera muy por abajito del agua, como se dice aquí en México, haciendo simulación organizacional. Nos falta mucho, sí, nos falta mucho, seguramente. Sin embargo, ya está dentro de la norma, ya está dentro de las especificaciones que se piden para el buen funcionamiento de una organización. Y bien, quiero decirles que si bien las normas nos ayudan, sin embargo, creo importante que podamos comprender que un ambiente laboral saludable no se construye solamente con normas. Y he estado atento en las diferentes ponencias y he visto las propuestas de bastantes colegas que me han antecedido. Es cierto que un ambiente laboral saludable no se construye con normas, sí, no se construye, sino también se construye con vínculos humanos que promuevan la seguridad y salud en el trabajo, que ese es el objetivo de este gran congreso, hablar sobre la seguridad y salud en el trabajo. ¿No? Entonces, seguramente ustedes van a decir, bueno, entonces, ¿qué pasa con las normatividades? Si estás hablando de que diferentes países latinoamericanos eh, han implementado esa normatividad, sobre todo los factores de riesgo psicosocial. Bien, no quiere decir que no se normalice la norma o no se establezca la norma o no se establezcan reglamentos, los famosos RITs. No, sí hay que establecerlos. Sin embargo, hay que ponerles la mirada del psicólogo o la mirada de la psicología. Bien, en la norma te van a pedir, oye, debe de haber una forma de comunicación, debe de haber una forma de entrar en relación empleado eh, responsables de las diferentes áreas. Sí, pero las normas nos rigen, por supuesto que nos rigen y por supuesto que deben de estar presentes. Pero cuando en las organizaciones nos olvidamos de la parte humana, se vuelven solamente, seguramente, se vuelven frías. Y miren ustedes, lo pueden revisar en cualquier empresa que ustedes deseen. Nos piden que haya comunicación. Claro, entonces coloco mi buzón de sugerencias, pongo un número, ¿verdad? Donde pueden llamar, pongo un correo que me lo exige la norma, que debe de haber un canal de comunicación, pongo un correo, ¿no? Hay que revisar, por ejemplo, los roles que se dan en las organizaciones. Si en la antigüedad hablábamos de capataz, ¿no? Ahora hablamos de supervisores, pero esos son los roles tradicionales. ¿Qué pasa ahora, al hablar de este rol dentro de las organizaciones? Hablaremos de líderes transpersonales o líderes humanistas o cada empresa seguramente dará su propia perspectiva, ¿no? Seguramente las leyes o las normas nos piden, oye, debes de elaborar un protocolo de eliminación de la violencia. Me gustó bastante uno de los que me antecedieron que habló y hizo un mapa perfecto de lo que es la violencia la violencia en las organizaciones. Y la norma te pide hacer el protocolo, sí, te pide el protocolo, pero son protocolos que se quedan dentro de la estructura organizacional sin que se lleve a cabo. Y la capacitación, vemos en todas las empresas, en México es una obligatoriedad, por lo menos debes de tener mínimo, te pide la norma, 3 cursos al año de capacitación de todos los empleados, mínimo. Pues sí, la capacitación, pero simulada. ¿Por qué?
porque no está centrada en la persona, está centrada todavía en las máquinas, está centrada todavía en los procesos, está centrada todavía en las estructuras organizacionales y se deja de lado, ¿verdad? La capacitación centrada en la persona. Pues bien, si la importancia de la salud mental ya está en las organizaciones, pues ¿qué creen? ¿Ah? Hay que cambiar estos paradigmas. Y es una propuesta de intervención. Ya no solamente que esté el número o número telefónico, el correo, no. Hay que tener espacios de escucha activa. ¿De qué me sirve que yo ponga mi queja y escriba en la máquina, tengo tantas eh, cuestiones negativas en mi área de trabajo, pero si nada, quien lo lee de manera fría, no sirve, pienso yo que a veces no sirve de nada. Debe de haber espacios de escucha activa. Debe haber rediseño de roles. Y la carga de trabajo, pues obvio que el valor a los espacios, a los tiempos con la familia, pues deben de prevalecer, aunque difícilmente. Fíjense que les decía hace un par de semanas estuve en una empresa transnacional y les decía, oigan, pero déjenme decirles que ustedes están pasando por encima de todos los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, están pasando por su reglamento interno de trabajo, están pasando por las normatividades. O sea, están teniendo, en México se estipula que debe haber 8 horas de trabajo y la empresa tenía 12 horas de trabajo. Y dije, no puede ser esto, o sea, se tiene que... Y ellos decían, no, los trabajadores saben que si quieren trabajo, aquí es de esta manera. Y si no quieren, pues igual, seguimos buscando en el mercado. Les digo, no puede ser, o sea, no puedes pasar por encima de todas estas normatividades que existen, no solamente en México, sino a nivel latinoamericano. Está la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, la OMS, que habla sobre la salud mental, sobre los derechos humanos, ahora ya establecida la salud mental como un derecho humano, ¿no? ¿Qué pasa con todo eso? Simplemente a veces no importa o a veces no quieren verlo de esa manera. Entonces, el tiempo de familia pierde valor porque la carga de trabajo es abrumadora. Y bueno, generalmente los protocolos de violencia están hechos, yo digo afortunadamente, para los grupos vulnerables. A veces pensamos y pensamos que en las organizaciones los grupos vulnerables pues son las mujeres. Sin embargo, hay otro tipo de grupos vulnerables, ya los decía, ¿no? En algunas otras ponencias, ¿no? Los que tienen una condición desfavorable económicamente, los que vienen de otros lugares, los que están sufriendo quizás a nivel personal una situación conflictiva. Entonces, no solamente hablemos de un grupo vulnerable porque esté de moda, sino debe de haber una equidad para ver estos protocolos de eliminación de la violencia que sean no identificando un grupo vulnerable, sino una equidad de la persona humana. Y bueno, la capacitación centrada en la persona buscando el respeto. Sí sabemos cómo manejar una máquina, sí sabemos cómo aplicar una prueba psicométrica, sí sabemos cómo llevar todos los procesos de calidad, sí, pero no prevalece algo que es muy importante, que es el respeto dentro de las organizaciones. ¿Verdad? Bien, creo yo que estos elementos para mí son importantísimos que se deban visualizar dentro de las organizaciones. Es muy importante. Ya propiamente el término de salud mental y su empuje en las organizaciones nos han dado pautas para esto. Sin embargo, hay otro elemento que es muy importante, que es la formación de habilidades emocionales. Y revisaba en algunas propuestas latinoamericanas y veía que el incremento, por ejemplo, en el estrés laboral, el burnout y la violencia
han impactado bastante en los países latinoamericanos y esto ha provocado o ha impactado en la productividad y el bienestar colectivo. ¿Eh? En México, quiero decirles que ha estado, por lo menos en el gobierno anterior, se empezó a trabajar bastante, ya lo decía el doctor Zaleski, se ha trabajado bastante en las habilidades emocionales, bastante. Los planes de estudio, por ejemplo, en la Secretaría de Educación Pública en México, no hay una escuela que no esté trabajando las habilidades emocionales, la gestión de las emociones. En las empresas, ahí es donde todavía falta mucho. Si ustedes van a cualquier parte de México, cualquier población, cualquier escuela, por muy alejada que esté de las ciudades, están trabajando las habilidades emocionales. Todos están en esa línea del trabajo emocional. Todos. Y es una algarabía, digo yo, es una algarabía recorrer diferentes escenarios y ustedes van a encontrar el trabajo fuerte en las habilidades emocionales. Ah. He visto que en algunos países, y revisando la bibliografía que más adelante les voy a compartir, ustedes van a ver, van a poder consultar todo esto que ahora estoy compartiendo con ustedes, van a encontrar todas las referencias donde ustedes pueden identificar, por ejemplo, cómo los índices eh, los índices superiores al 50%, por ejemplo, en los trabajadores, son muy altos. Más bien, casi es el 50% en las instituciones y en los gobiernos y en las asociaciones. ¿Verdad? Es muy, muy, pero muy significativo la presencia de problemas emocionales. Sin embargo, este panorama ha hecho que se tomen decisiones para el trabajo de estas técnicas o de estos enfoques, sobre todo para seguir trabajando el bienestar psicológico. Y algunos elementos que considero se están trabajando bastante, sobre todo en México, es basado propiamente todavía, fíjense, desde 1900, que fue en 1995 que salió el libro de Goleman, ¿verdad? Que habla sobre la inteligencia emocional y se han retomado algunos elementos de este bestseller. Y fíjense cómo se está trabajando a estas 5 habilidades claves. El tener conciencia, la autoestima, la autorregulación, la empatía y la escucha activa. ¿Ya? Pero ¿cómo hacer para que por lo menos estas habilidades las podamos desarrollar en los trabajadores? Bueno, creo que se ha propuesto hacer algunos estudios de gabinete de psicología organizacional, que seguramente será un término que muchos de aquí posiblemente ya lo han escuchado. ¿Verdad? Estudios de gabinete de psicología organizacional. Talleres vivenciales donde se trabajen precisamente estas habilidades. Y otro término que seguramente serán los simuladores de escenarios críticos. Si bien los simuladores ya se utilizan mucho en el deporte, la psicología todavía tiene mucho, mucho trabajo para implementar estos simuladores de escenarios críticos. Ahora bien, estas habilidades de las que estoy hablando, seguramente van a promover el bienestar individual y también van a mejorar el desempeño laboral y la cohesión social. Lo que nos interesa aquí es hablar del desempeño laboral y el bienestar, no solamente individual, porque eso va a permear en la organización. Si logramos, fíjense bien,
Si logramos, después de haber escuchado todos los enfoques que han hablado sobre la salud mental y sobre los riesgos que se dan en las organizaciones, si logramos hacer y desarrollar todo esto que ahora estamos planteando, seguramente disminuiremos la incidencia de los accidentes dentro de las organizaciones, seguramente, ¿no? Seguramente. Y bueno, voy a ir ya, estoy casi ya sobre el tiempo, ya se me quedan unos 10 minutos para finalizar mi intervención. Voy a ir ya cerrando y hacer algunas propuestas. En primer lugar, después de lo que he compartido con ustedes, creo que es muy importante que el ambiente laboral no solamente se establezcan normatividades y cada año entra nueva Cámara de Diputados, senadores, nuevos gobiernos y nuevas leyes y nuevas propuestas. Y se va rezagando las leyes sin que se pongan, o los reglamentos sin que se pongan, y nos vamos haciendo una biblioteca antigua de leyes y principios. Y nos estamos olvidando de algo muy importante que son los vínculos humanos que van a promover la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, si es necesario toda la reglamentación, si es necesario todas las normas, claro que son necesarias, porque hay que dejar por escrito cómo debemos relacionarnos, pero también no dejar la letra muerta ahí en esos escenarios, sino llevarla a promover vínculos humanos que hagan que la seguridad y la salud en el trabajo sea excelente y reduzcamos el índice de accidentes en los trabajos, ¿no? Si oye fácil, si oye fácil y a lo mejor lo estoy diciendo y a lo mejor se escucha que lo digo fácil, pero esto significa un trabajo de todos. Imaginemos lo que decía el doctor Zelensky al final de su charla. Imaginemos que no fuera este congreso virtual, que fuera presencial y que las propuestas que salieran de este congreso presencial se filtraran o las mandáramos como propuestas a los gobiernos en turno de donde fuera el congreso, que fuera en Perú, en Bolivia, en México, en Colombia, donde fuera. El impacto que tendría para mejorar las condiciones de nuestros países. Sería excelente. Hay propuestas tan enriquecedoras, tan valiosas de los que estamos aquí, que modificarían, yo considero, modificarían la perspectiva, ¿verdad?, de algunas prácticas que se tienen en algunos países latinoamericanos. Entonces, ¿qué tan importante sería esto? Sería maravilloso. ¿Lo podemos hacer desde ahora, desde estos escenarios, desde la virtualidad? Claro que lo podemos hacer, pero el impacto a nivel presencial, imagínense involucrar a los sistemas gubernamentales o empresariales. Ya está aquí la Cámara Internacional de Prevencionistas. Imagínense el impacto que tendrían todas las propuestas de manera presencial si esta Cámara fuera la anfitriona y le entregáramos en un script todas estas propuestas. Sería interesante cómo se movería esta Cámara a nivel nacional. Bien. Otra propuesta que me parecería importante serían, sí, las normas son directivas y disciplinarias estructurales. Ya lo dije durante la presentación. Sí, pero hay que ponerle la mirada de la psicología. Y no solamente de la psicología organizacional, ¿eh? Como lo decía el doctor Obvio, que también lo refiero a él porque me antecedió y creo que tiene una visión por ahí importante de la psicología clínica. En algún momento yo pensé que los psicólogos organizacionales son los que deberían de estar solamente en las organizaciones y no, ¿verdad? Es cierto que la práctica clínica es muy importante. Si estamos hablando de estudios de gabinete, pues es una interdisciplinaridad de los campos de la psicología. Entra la psicología organizacional, entra la psicología educativa, entra la psicología clínica, ¿verdad? Y entra toda la psicología comportamental. Entonces, ¿qué tan importante es? Sí, son importantes las normas y los principios y los reglamentos, sí, pero también es muy importante la mirada de la psicología en todos sus campos de estudio. Bien, otra cosa muy importante es que desafortunadamente
en las normatividades, o por lo menos en la norma 035 que se trabajó en México, inclusive la norma en un apartado dice, el empresario no está obligado a contratar psicólogos, se deben de capacitar a los empleados para establecer la norma 035. Fíjense que esto es desfavorable, por lo menos para nosotros, ¿eh? Muy desfavorable. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho anteriormente en el punto 2. Es muy importante que en los comités de salud y vigilancia esté presente la mirada del psicólogo, pero no solamente el psicólogo organizacional. Ya lo he dicho, ¿eh? El psicólogo clínico, el psicólogo educativo, en la formación, etcétera, etcétera. Y evaluar constantemente el bienestar emocional. Eh, Quizás me faltó comentarles que cuando se evalúa el clima organizacional, hay cantidad de instrumentos para valorar el clima organizacional. Generalmente les recomiendo a las organizaciones hacer trajes a la medida. Sí hay encuestas que son propiamente para países, por ejemplo, hispanos, o para países latinoamericanos. Sin embargo, considero que cada empresa debe de hacer sus trajes a la medida, tener sus propios instrumentos que valoren, porque cada contexto es totalmente diferente. Cada empresa es totalmente diferente. Por eso es muy importante que cada empresa tuviera sus propios instrumentos y es desde el punto de vista o desde la mirada, desde la psicología. Por lo tanto, es importante que hagan sus propias encuestas internas, sus guías clínicas, ¿verdad? Por la intervención que decía yo, ¿no? No solamente la psicología organizacional, sino también la psicología clínica. Los estudios de gabinete exigen, los estudios de gabinete psicológicos exigen no solamente la presencia de un psicólogo, que sería el psicólogo organizacional, sino es el psicólogo, ¿verdad? En sus diferentes campos de estudio. Y bueno, la otra parte que también les había comentado es la escucha activa. No solamente es escucha fría a través de un teléfono, de colocar un teléfono, de colocar algún correo electrónico, etcétera, sino más bien desde la escucha activa. Rediseñar los roles. Y la propuesta que seguramente los que me están escuchando ahora quizás lo habían relacionado con los estudios de gabinete, a lo mejor lo vieron desde la área médica. Sin embargo, hay estudios de gabinete muy serios desde la psicología. ¿Cómo se establecen esos estudios de gabinete? Bueno, son entre 4 o 5 profesionales, ya lo estamos practicando, por lo menos aquí tengo un grupo o participo en un grupo de psicólogos donde ya estamos haciendo estos estudios de gabinete. Participan un psicólogo clínico, un psicólogo educativo, un psicólogo organizacional, un psicólogo ambiental y aportamos desde una situación conflictiva que se pueda dar en la organización o con alguna persona. Puede ser de manera individual o puede ser de manera colectiva. Aquí están los simuladores críticos centrados en la persona. Esto ya se viene trabajando desde muy temprana de la edad de la psicología organizacional, los simuladores críticos. Entonces, creo que sería reorganizar estos simuladores críticos. Y una propuesta interesante que en lo general o en lo particular a mí me gustaría comentar en este congreso. Solamente lo he dicho en una intervención que hice aquí en México a nivel nacional sobre la mirada esta de las organizaciones humanamente responsables. Quizás este término lo habían escuchado con empresas socialmente responsables, pero nos estamos olvidando de el paradigma de donde la persona es el centro de la observación. ¿Cómo podemos catalogar a una organización humanamente responsable? Cuando la organización trabaja sobre la persona, sobre su aspecto humano, que es la corporalidad, pero también sobre la mente. Y ahí es donde entra la salud mental. Entonces, ¿cómo será una empresa humanamente responsable? Cuando tenga planes, cuando tenga proyectos, cuando tenga estrategias de atención a la persona como centro de la organización.
Seguramente ya, la historia nos dice cómo nos hemos puesto a las máquinas en el centro de la organización. Después fueron los procesos. Después vimos que era el aspecto ecológico, ¿no? Cómo impactaba la empresa en la parte ecológica y entonces desarrollamos empresas socialmente responsables y cómo impactaba en los grupos sociales. Sin embargo, la propuesta que ahora comento con ustedes y es la segunda ocasión que lo comento en una intervención y la primera fue a nivel nacional y ahora lo comento a nivel internacional. Espero que la vida me dé para escribir algún libro sobre cómo serían las organizaciones humanamente responsables. Pues bien, estas son algunas propuestas que quiero compartir con ustedes y aquí les comparto todas las referencias que solventan o que traté de revisar y consultar para poder hacer esta intervención con ustedes. Y agradezco entonces la participación y la invitación que me han hecho para estar con ustedes. Y con esto finalizo mi ponencia. Exactamente son las 5 de la tarde y cierro con ustedes. Muchísimas gracias.